Estás escuchando Mundo UBA, el programa de la Universidad de Buenos Aires. con la conducción de Ricardo Brajinski. CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información. El hemisferio norte está viviendo las consecuencias del calentamiento global. Desde hace 2 semanas, Europa y también Estados Unidos y parte de Asia están atravesando temperaturas de más de 40 grados y en varios lugares superan récords históricos. Además, son durante varios días estas temperaturas. Vamos a hablar del tema con Irene Weiss, que es bióloga de la UBA, profesora universitaria de grado y posgrado y especializada en ecología y cambio climático. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí, de verdad. Me encanta el programa de ustedes. Buenísimo. Irene, contame, ¿se pensaba que el calentamiento global iba a aparecer de esta manera o esto es un calor que es irregular más allá del calentamiento global? Mira, esto ya hace rato que lo venían previendo los expertos, el panel de expertos de las Naciones Unidas del panel intergubernamental de cambio climático, porque lo que pasa es que los gobiernos no escuchan, ¿viste?, a los organismos internacionales, Sí. O van a las reuniones, hablan Sí. mucho y después hacen poco. Claro. Sí, esto tiene bastante que ver, por supuesto, con el calentamiento global, pero vos fíjate que es curioso porque la ola de calor, algo que pocos dicen, la ola de calor afecta más en el verano del hemisferio norte que cuando llegan al verano del hemisferio sur 6 meses después. Y eso tiene una razón ecológica. ¿Cuál es? Mira, si vos mirás un poco el planeta Tierra, te das cuenta que en el hemisferio norte hay más tierra que agua y en el hemisferio sur más agua que tierra. Y además, la cantidad de habitantes del hemisferio norte es muy diferente de la del hemisferio sur. Y la producción más. industrial Entonces, también, ¿no? también, por supuesto, desde ya, Los pero autos. bueno, de eso de todas maneras la parte de las emisiones afecta a todos, ¿no? Porque los vientos, los océanos, o sea, eso las corrientes, ¿viste? Están tanto del aire como del agua, las corrientes marinas o las corrientes de los grandes vientos están por. Ahí sí. Ay, se nos cortó la comunicación con Irene. Mirá qué interesante, porque viste que uno se pregunta acá, después nuestro verano va a ser como el verano de allá. Sí, yo viste quería preguntar. que es pero la próxima, que es nos va a pasar. Venimos o si ellos teniendo... están pasando lo que No. lo que nosotros pasamos el año pasado, este año, digamos. Claro, y para mí, que a veces lo hablamos fuera de micrófono, porque bueno, él viene todo desabrigado. ¿Está Irene ahora? Sí, ahí sigue Sí, te conectado. escucho. No, Irene, vos decías esto de, bueno, ¿por qué es más caliente lo que es el hemisferio norte? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que dicen todos, que nuestro verano va a ser caluroso, pero no debería llegar a lo que están viviendo hoy ellos, ¿no? Mira, va a ser caluroso, vamos a tener unos pocos días de calor, pero no esta terrible ola de tantos días que están teniendo en Europa. Yo de mis 3 hijos tengo uno que vive en Madrid y me estaba diciendo ahora se está yendo a los países nórdicos, aprovechando una semana que tiene de vacaciones, porque me dijo que está tremendamente insoportable. Todo España es insoportable. Bueno, pasa en Italia y en otros países, ¿no? Que están más al sur. No, Italia la está pasando muy mal, la verdad que la está pasando muy mal. Mira, la temporada pasada solamente en Europa las altas temperaturas causaron más de 60.000 muertos. Y para este año prevén todavía más, a pesar de que ya más o menos los países están preparados, ¿no? Pero digamos, es un pronóstico que no puede ser bueno si este año el verano para ellos recién empieza, ¿no? Y la ola de calor ya está azotándolos con una crudeza tremenda, ¿no? Imagínate que hubo lugares de 47, 48 grados, creo que en Sicilia esta semana hubo casi 49 grados más la sensación térmica. Se está acercando mucho a una máxima terriblemente cruda, que es en el único lugar del mundo donde ocurre, que es el más caluroso del planeta, que es el Valle de la Muerte en California, ¿no? Que fue a principios del siglo XX, creo que en la década del 10. Pero eso es terrible, porque ese caso del Valle de la Muerte en California es un caso muy excepcional y nunca en Europa se había acercado tanto a esa situación tan cruda, ¿entendés? Porque se dan muchas cosas juntas en ese lugar que no pasaba en Europa. Lo que pasa es que ahora vos tenés el fenómeno del Niño, que además, se une a lo que yo comentaba del calor
que hace en el hemisferio norte, porque en muchos lugares no están rodeados de mar, como nosotros, en el hemisferio sur, que tenemos, el mar tempera el clima, o sea, las aguas hacen que se caliente más lento el planeta y se enfríe más lento. Entonces, cuando vos tenés en el hemisferio sur más agua que tierra, eso es una gran ventaja respecto del hemisferio norte, con más tierra que agua y además más habitantes. Estamos hablando con Irene Weiss, que es bióloga y docente de la UBA, especializada en ecología y también en cambio climático, y retomo un poquito la pregunta que te había hecho Geraldine antes. ¿Esto nos anticipa un poquito lo que puede llegar a pasar acá en el próximo verano, teniendo en cuenta que este verano, de este 2023, tuvimos más cantidad de olas de calor que habitualmente? ¿Vos te referís al verano nuestro en la Argentina? Al verano nuestro. Mira, va a haber algunos días de mucho calor, pero no va a ser esta ola de días y semanas de calor, ¿entendés? Por esa situación que yo te decía. De todas maneras, esto lo anticipó no solamente el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, sino también lo viene diciendo permanentemente el secretario de Naciones Unidas, secretario general, que es Antonio Guterres. Es Guterres porque es portugués, no Gutiérrez, ¿no? Porque a veces me dicen, dijiste mal, no digo mal el apellido, se llama Guterres. Y él permanentemente lo está alertando. Lo que pasa es que los gobiernos parecen no escuchar. Ahora, entonces también se puede pensar, Irene, que los inviernos digamos, en nuestro hemisferio van a ser más benévolos y los del hemisferio norte van a tener inviernos mucho más crudos, ¿o no tiene nada que ver? Sí, absolutamente, porque vos tenés el cambio climático, también nos afecta a nosotros. Lo que pasa es que nos afecta de distinta manera. Nos afecta de distinta manera por varias razones. Nosotros pensá que la Argentina tiene mucho menos habitantes que... A ver, vos tomás Francia o tomás España. Son territorios que tienen más o menos, países que tienen más o menos la cantidad de kilómetros cuadrados, un poco más, un poco menos, que la provincia de Buenos Aires, pero tienen mucho más habitantes que toda la Argentina. Entonces la gente, al estar más apiñada, más hacinada, no sé si hacinada es la palabra porque viven bien, pero al estar en más densamente distintas, claro, al estar densamente poblado, vos acá en la Argentina tenés provincias, salvo, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires y algunas áreas metropolitanas como Córdoba y Rosario, el resto del país más o menos la pasa bastante bien, ¿entendés? En cuanto al aumento de población, a la densidad de población, perdón. Entonces, esos países están tremendamente densamente poblados. Inclusive en Francia vos recorres todo el Valle del Loire, por ejemplo, y ahí parece que el conurbano no termina nunca, el conurbano de París. O sea, llega hasta el sur de la nación, ¿entendés? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas que a veces no se tienen en cuenta cuando se habla así en general de lo que pasa en un lugar, o que después, bueno, 6 meses después va a venir acá o no va a venir acá. Hay que tener en cuenta todo el contexto de lo que es un ecosistema global y cómo el entorno va modificando o puede modificar esas condiciones. ¿Y cómo estamos en relación a las discusiones a niveles globales? ¿Se puede mitigar esto? ¿Estamos lejos de los acuerdos? Hacenos un panorama de cómo viene esa situación. Mira, nosotros ya para mitigar estamos muy justos, estamos muy cerca de lo que llaman en el panel el tipping point, o sea, el punto de no retorno, pero tenemos todavía una pequeña ventana de oportunidad, dicen los especialistas en ciencias de la atmósfera y de los océanos, y esa ventanita de oportunidad hay que aprovecharla, y además, si no podemos llegar a mitigar, vamos a tener que adaptarnos. O sea, una vez que vos sabés que ya no lo podés mitigar, bueno, tenés que movilizar rápidamente todas las herramientas de políticas públicas activas para poder adaptarse, porque la gente no está preparada. Por ejemplo, te doy un ejemplo de un país desarrollado. Por ejemplo, en el Reino Unido, uno de mis hijos hizo un posgrado en el Imperial College y volvió hace poco, estuvo toda la pandemia, y me contó que, por ejemplo, todos los edificios, los departamentos, incluso lujosos, ninguno tenía aire acondicionado, porque las temperaturas de verano no lo ameritaban, seguramente. Bueno, claro. Que Europa no está acostumbrado al aire acondicionado. Primero porque son carísimos. Claro, pero yo te doy el ejemplo del Reino Unido porque es un territorio insular que está rodeado de agua, a diferencia del resto continental de Europa, ¿entendés? Entonces es un caso que inclusive podría estar, digamos, mejor que el resto de Europa, que es mediterránea, ¿me entendés? O sea, vos tenés agua alrededor, por un lado el Canal de la Mancha, por el otro lado tenés el Océano Atlántico, pero aún así están desesperados porque ningún edificio previó nada de aire acondicionado y ahora están todos desesperados viendo a ver cómo colocan
aire acondicionado. Nadie tenía aire acondicionado en Reino Unido. Ujú. Y acá con respecto a los países que más contribuyen al cambio climático, bueno, claramente son Estados Unidos y China, ¿no? ¿Y la Argentina cómo está? Y la India. ¿Y la India también? Los países emergentes, sí, claro. ¿Y la Argentina cómo está China peor. en ese aspecto? ¿La Argentina se está, entre comillas, ¿no?, portando bien? Y mira, acá hay más un año electoral, todo el mundo mira para otro lado y se ocupa de otras cosas. Uh-huh. Hablan mucho y yo no veo que se haga demasiado. A mí me parece que hay que hacer un poco más de política pública activa, real, demostrarle a la población que está preocupándose, porque es mucha la gente que está todo el tiempo pidiéndole a los candidatos que hablen de este tema, y en realidad, lejos de hablar de este tema con conocimiento de causa, con gente que sepa, que tengan sus equipos de asesoramiento, digamos, de campaña, incluso hay candidatos que niegan el calentamiento global. Es una totalmente. forma muy pueril, muy infantil de portarse en un año electoral con una situación tan dramática frente al calentamiento global. Esa es mi opinión. Bueno, Irene, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. No, un placer. Fue Irene Weiss, que habló con nosotros, bióloga y docente de la UBA especializada en cambio climático.